Más de uno La Bañeza y Astorga. Paloma Muñoz, Onda Cero. Bueno, pues hoy es martes y como cada martes llega ya el momento de saludar a la psicóloga Ruth Fernández Matía. Ruth, muy buenos días, ¿qué tal? Paloma, buenos días, ¿cómo vas? Pues muy bien, encantados como siempre, ya lo sabes, de saludarte y bueno, pues de hablar de un tema hoy, en este caso Ruth, me estabas comentando, un tema que yo creo que nos va a venir muy bien a todos porque es algo, yo creo que fundamental en esta vida, ¿no? El tener confianza en uno mismo, algo de lo que hablamos mucho, de lo que escuchamos hablar mucho. Pero a veces es verdad que es complicado, es difícil. Hay personas que realmente no se valoran lo suficiente. Yo no sé si esto está muy relacionado con la autoestima o no. Ahora nos contarás, ahora nos explicarás. Pero la verdad es que es muy, muy importante en todos los ámbitos de nuestra vida tener confianza, ¿no? En nosotros mismos. Pues mira, es importante desde lo primero ya a nivel personal, a nivel laboral, a nivel social, o sea, abarca muchísimos ámbitos, áreas de la vida y a veces nos paraliza el tener poca confianza en nosotros mismos o mucha confianza, pues hace un poco que tú vayas marcando una trayectoria, ¿no? Y una meta en la vida, ¿no? Y que vayas consiguiendo pequeños objetivos que te vas proponiendo. Claro, Paloma, la confianza está relacionada con la autoestima, pero no es lo mismo. Entonces vamos a intentar para nuestros oyentes que intenten un poco saber qué es la confianza, qué es, por ejemplo, la autoeficacia, que también es un término que se parece mucho, y lo que es la autoestima. Supongo, Ruth, que se trata un poco de considerarnos personas capaces, ¿no? Que a lo mejor no tiene nada que ver con sentirse superior a los demás, sino realmente considerarnos capaces de llevar adelante cualquier proyecto a nivel, lo que tú dices, a nivel personal, a nivel profesional, familiar. Supongo que va un poco relacionado con eso, ¿no? Claro, la autoconfianza es lo que dices, es la apreciación de las capacidades que poseemos, ¿no? Es decir, es como esa expectativa que tenemos sobre nosotros mismos, sobre nuestras propias capacidades, comportamientos o incluso reacciones de cómo vamos a poder llevar esa meta o estabilidad, ¿vale? Entonces, imagínate, si lo podemos poner la gente, por ejemplo, que toca el piano, se me ocurre, pues si pasas tiempo practicando en el piano, aumenta tu confianza en esa habilidad. Entonces también está muy relacionado lo que es la exposición, las veces que yo me voy presentando a esa experiencia, a esa situación, también voy ganando confianza. Uh-huh. Entonces, claro, la autoestima se refiere más a la apreciación que tenemos sobre nosotros mismos, a esa valoración que nos hacemos. Por eso es diferente. Es decir, la autoconfianza va sobre las capacidades, ¿no?, que tenemos para poder realizar pues una tarea o un comportamiento. Y la autoestima es la autovaloración que nos hacemos sobre nuestra propia imagen, sobre nuestro propio amor, ¿no?, de cómo nos queremos a nosotros mismos, sobre nuestra valía personal. Entonces, claro, es muy diferente. Igual que la autoeficacia, que es el creerse capaz o hacer algo o terminar incluso algún proyecto, ¿no? Por ejemplo, la gente con poca autoeficacia generalmente se suele esforzar menos en una tarea si no crees que vas a cumplirla, ¿sabes? Uh-huh. Porque ya interviene el pensamiento, total, como no lo voy a conseguir o como no sé hacerlo, Claro. y eso también es verdad que aumenta tu probabilidad al fracaso. Uh-huh. Y la falta de confianza en uno mismo es a lo que ahora ya vamos a desglosar, Paloma, se relaciona mucho con el miedo. Uh-huh. Es decir, si no crees en ti mismo y sientes miedo de que no vas a poder lograr lo que te propones, pues ni siquiera lo intentas. Entonces el miedo paraliza. Claro, ¿y cuáles serían así, Ruth, a grandes rasgos, las características de una persona que no tiene confianza en sí misma? Pues mira, normalmente una persona con poca confianza tiene opinión muy negativa de sí misma, siempre tienden un poco más al pesimismo, no toman decisiones, ni toman la iniciativa, ni asumen riesgos. Son personas que siempre tienden a evitar. Tú piensas que el miedo siempre o nos bloquea, nos paraliza o lo evitamos. Si luego nos enfrentamos a él es cuando ya pues vencemos ese miedo. Son personas que siempre se intentan quedar en esa zona de confort, ¿no?
no tienen esas expectativas de no lo voy a conseguir, Ujú. no tengo capacidad para lograrlo, entonces por eso tienen esa tendencia al pesimismo y sobre todo también son personas que se comparan mucho mentalmente. Entonces, para nuestros oyentes, si realmente a veces te paralizas ante algún posible miedo, alguna posible situación, imagínate, pues un nuevo trabajo, ¿no? Que tengas que desempeñar una labor específica, si tú ya en tu pensamiento empiezas a generar pensamientos con esas expectativas pesimistas de no lo voy a conseguir, no tengo estas capacidades, te empiezas a comparar con los compañeros, te ves como que no asumes esa iniciativa en tu puesto, haces como conductas más de protección, evitación, de conservar, de que no quieres salir de esa zona de confort o te pones excusas para no ir a asumir, ¿no?, ese trabajo, Ujú. o incluso esa nueva relación de parejas que se puede extrapolar a muchísimas cosas, Paloma. Sí, Pues sí. ahí hay un problema de confianza, ¿no?, en uno mismo, de seguridad. Y eso se entrena, Paloma, eso se puede mejorar. Claro, yo creo que esto es lo interesante, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo podemos ganar confianza en nosotros mismos, que yo no sé si es algo que, bueno, pues ya viene dado desde la cuna, digámoslo así, y es muy difícil cambiar, adquirir esas habilidades, esa confianza, esa seguridad, o todo, como la mayoría de las cosas en esta vida, se puede practicar. Mira, todo se puede entrenar, ¿no? En cierta medida es verdad que hay un componente que puede haber, pues ese ambiente familiar, ¿no? Ese ambiente incluso en la educación. Siempre digo, fíjate, si nos hicieran un examen ahora de segundo de la ESO, yo, vamos, fijo que lo suspendía, Paloma. Ujú. Entonces, en el colegio es un poco a lo que voy en el término de educación. No nos enseñan, o sea, nos enseñan tantas materias, tantas cosas que luego en la vida adulta hay muchísimas cosas que luego no te vas a acordar. Es verdad que tenemos la Sí. base, pero un examen de segundo de la ESO estoy segura que un 80% de la población lo Ujú. suspende, porque hay conceptos, conocimientos que se nos van olvidando. Fíjate esto si lo metemos, por eso decía lo del entrenamiento que me ha surgido ahora la idea, si lo metemos en el tema de educación. Ya desde pequeños, es verdad que en el colegio ya cada vez van metiendo más todo esto de lo que es inteligencia Sí. emocional, autoestima, seguridad, pero si en casa, desde pequeñitos, con nuestros hijos, vamos trabajando, educar en valores, educar en una actitud positiva, educar en ilusión, ¿no? El tener la ilusión del niño para que en la vida adulta siga estando, educar en autoconfianza. ¿Y cómo vamos a educar en autoconfianza desde casa? Pues vamos a intentar, por ejemplo, hay un estudio que yo creo que además hace tiempo te lo comenté, de la Universidad de Harvard. Amy Cuddy es una psicóloga que llegó a la conclusión, tras varios estudios, de que adoptar una postura de poder durante 2 minutos, una pose, por ejemplo, de victoria, de cuando pues, los deportistas ganan, Ujú. eso durante 2 minutos, en nuestro cerebro aumenta los niveles de testosterona, es decir, da como más poder, más fuerza, y disminuye el cortisol, que es lo del estrés. Eso ya nos genera más seguridad, más confianza. En ese experimento hicieron muchas personas, antes de acudir a una entrevista de trabajo, adquirieron esa postura de poder, porque mente y cuerpo está muy relacionado, adquirieron esa postura de poder y las entrevistas de trabajo salieron más beneficiadas, ¿no? Y con más seguridad y con más autoestima. Por eso hay que actuar a veces como si, es decir, comportarnos como si ya lo tuviéramos, esa Sí. capacidad. Ujú. Y eso es lo que a veces quizás en el colegio, que siempre insisto tanto, por eso lo ponía el ejemplo de los exámenes, Paloma, en el colegio si nos enseñan eso, seguramente a día de hoy, si nos hicieran un examen o pudiéramos aplicar esas enseñanzas que nos han enseñado de habilidades sociales, de autoconfianza, de gestión de conflictos, gestión de estrés, pues seguramente en la vida adulta lo podríamos poner en práctica, ¿no? Entonces, importante, practicar en casa todos los días, intentar ponernos 2 minutos en una pose de poder. Se nota, yo cuando lo hago, lo noto que hay algo en mí que ha cambiado. Comportarnos como lo haría esa persona que quizás tenemos en mente con esa seguridad. Quizás todos tenemos en mente un amigo, un familiar, un compañero de trabajo que dices, jolín, qué seguro se le ve, ¿no? Con qué confianza dice, habla, trabaja. Entonces, intentar tenerle en mente
para comportarnos como esas personas. Ujú. Y luego hay un ejercicio que está súper bien para que podamos hacer todos en casa, que es elaborar un listado de todos los logros que consideras que has llegado a conseguir en tu vida, los éxitos que has conseguido. Ese listado de éxitos que has conseguido, hay veces que la gente en consulta me dice, jolín, es que me cuesta un montón sacarlos. ¿Por qué? Porque nos vamos a grandes logros, grandes éxitos. No. Tú piensas que tus pequeños triunfos cuando fuiste pequeño fueron grandes logros. O sea, Claro. imagínate, cuando tú eras pequeño y conseguiste atarte los zapatos, eso fue un gran logro en aquel momento. Ahora, claro, lo ves como algo normal. No normalicemos. Es un ejemplo que he puesto en la infancia, pero seguramente todos elaboraríamos una lista de 50 logros, o incluso muchísimos más, pero vamos a empezar con 50, para valorar y ver cuántos éxitos hemos conseguido, porque eso nos va a dar luego un listado que vamos a sacar con esos éxitos de tus cualidades, de tus valores, los valores que has tenido que tener y las cualidades, tus fortalezas que han permitido que eso lo hayas conseguido. Claro. Entonces, a partir de ahí elaboramos, porque todos tenemos que tener presentes, Paloma, nuestras fortalezas. Hay que saber identificarlas. A mí me sorprende a día de hoy, y por eso pongo mucho el ejemplo de la escuela, que a lo mejor no se trabaja mucho en eso, pero yo en la consulta pregunto muchas veces a los adultos, ¿cómo te definirías? Defínete. Y es que muchísimas personas no saben definirse. Me sorprende, porque quedan a un nivel incluso de niño de primaria. Se dicen 2 cualidades, 3, y les cuesta decir hasta una cuarta. No, hay que sacar como unas 20 y pico cualidades, cada uno interiorizarlas, fortalezas de cada uno. Es muy importante. Oye, pues estaría Para muy bien ganar eso, hacer confianza. una lista, ¿verdad? Y ponerla ahí pegada a la nevera para recordarla cada día, ¿no? Eso puede venir Eso muy es, bien, en eso es. momentos así un poquito bajos. Ujú. Claro, o por ejemplo, hay un ejercicio también, como tercer ejercicio que traslado es, todos los días antes de ir a la cama, piensa en qué cualidad destacaría o qué fortaleza o qué situación ha hecho que yo haya estado con seguridad, con confianza en mí mismo. Recordar esas situaciones o de esa situación sacar una fortaleza, una cualidad, pues he sido resolutiva, he sido paciente, he sido comprensiva. O sea, se puede sacar muchísimas cualidades, muchísimas fortalezas para luego ir elaborando mentalmente o en un cuaderno por las noches ese listado y todas las noches leerlas, ¿no? Para poder interiorizarlo. Es muy importante tener esa buena base para trabajar en la Sí, sí. confianza. Y luego lo más importante, ya lo último, Paloma, es tratarnos con mimo, con cariño. Siempre digo, si con nosotros somos con los que más hablamos, a veces cómo nos hablamos, ¿no? No voy a ser capaz, no lo voy a conseguir, las comparaciones que nos hacemos. Entonces, ese lenguaje verbal, el cómo nos hablamos es muy importante, y lo más importante y lo prioritario es identificarlo, o sea, ser conscientes hoy mismo ya de cómo te estás hablando, o sea, cómo te habla tu otro yo. Sí, Y a sí. partir de ahí cambiar ese lenguaje, decir, no, me lo voy a decir con mimo, aunque sea ya decírtelo, porque hay mucha autocrítica mental, ¿no? Sí, sí. De cada uno. Nos Que machacamos que demasiado, yo esto, creo, ¿no? Todos. claro. Ujú. Y entonces al final todo está relacionado. Entonces, si ya no hay tanto autocrítica, si tengo consciente mis logros, mis éxitos, interiorizo mis fortalezas, me trato con cariño, con mimo, pues todo va a ir mejor. Todo va a ir mejor, todo va a ir con más seguridad y más confianza. Bueno, pues vamos a ponerlo en práctica, porque nos has dicho 3 o 4 cositas, yo creo que muy, muy interesantes para ganar esa seguridad, esa confianza en nosotros mismos que nos permita, bueno, pues lo que has explicado muy bien, Ruth, sentirnos más preparados, ¿no? Para hacer frente a nuestra vida diaria, a nuestras experiencias a todos los niveles. Tenemos que creer más en nosotros mismos, que a veces sí que flojeamos un poco, en ese sentido. Sí, sí, sí. Y desde la infancia, o sea, recordar, por ejemplo, los que están escuchando, todos los niños por las noches, ¿qué cualidad destacarías de ti hoy, por ejemplo? Y ahí ya vas trabajando con el niño, ya formando ese gran árbol, ¿no? Ese gran edificio, para que cuando lleguen tormentas de adulto, pues tenga sus fortalezas claras. Sí, sí, sí.
Pues nada, Ruth, como siempre, una maravilla todo lo que nos cuentas cada semana, agradecerte todos estos consejos y recordarte que te esperamos en 7 días con un nuevo tema, ¿de acuerdo? Perfecto, Paloma, buena semana. Gracias, Ruth, igualmente, que disfrutes de la semana. Un saludo.